Tres. Ya estoy comenzando. Buenas tardes. Quiero agradecer a Derecho y Debate por esta posibilidad de exponer el, el día de hoy, tanto a quienes están escuchando en directo como quienes van a seguir la grabación que entiendo se está realizando. Hoy es un día significativo. Hoy es el día aniversario de, de la ciudad de Lima, capital del Perú. Hoy es el día donde nació José María Ardeas, quien marca un antes y un después en la manera de entendernos, o por lo menos un esfuerzo por entendernos entre peruanos y peruanas. Pero el tiempo es la única tiranía que tenemos que aguantar. Y voy a ir al otro dato del día. El otro dato del día es que hoy se cumplen 100 días del gobierno del presidente transitorio, en realidad presidente del Congreso, encargado de la presidencia de la República, José Félix. Y desde Derecho y Debate se me ha pedido que haga una evaluación ya sobre las cosas, sobre cuál es el estado de la cuestión. A eso voy a ir, pero creo que para entendernos a cabalidad, tengo que comenzar planteando qué es lo que había, qué es lo que se encuentra ahí, y en estos 3 meses y días, si realmente vamos por un camino claro, tenemos más de lo mismo o vamos cuesta abajo. En orden, trataré de explicar mis posiciones al respecto. A ver, hablando de qué encuentra. Primero, el Perú es un estado con una institucionalidad débil, eso tiene explicaciones históricas, no, nosotros no tuvimos propiamente, lo que tuvimos era desde incluso la época precolombina, pues la sociedad que imponía el imperio incaico, y antes el Tiahuanaco Huari, no era, e incluso por lo que se tiene referencia, los Sabines, para hablar de los horizontes, eh, no había una idea de una sociedad homogénea, había la idea de una sociedad estratificada. Y eso no solamente se mantiene, sino se refuerza en toda la época de la colonia y llegamos al proceso independentista que lo explica muy bien, por ejemplo, Camilo Maquehue, por ejemplo, antes Basadre. Entonces, tenemos no una res pública, no tenemos una visión de la cosa general, sino llegan al gobierno progresivamente y peleándose entre ellos, una vez que se va San Martín, y, para decirlo en manera contraria, lo echan a Bolívar, o tiene que irse porque ya se le está desmoronando todo el edificio. eh, Siempre ahí lo que tenemos es un recorrido entre grupos que estaban en torno de alguno de los caudillos que había participado en el proceso independentista. Y no se crea una conciencia que apunte al interés general, si quieren distinguirlo con el interés público, y sin duda la protección de los sectores vulnerables no está en el libreto. El hablar de interés social no está aquí, ni siquiera se eligiera por una referencia declarativa. Esta situación nos corretea con avances y retrocesos durante años, pero se fortalece con algunos factores. Se fortalece cuando
se trata de instaurar un modelo económico y ese mismo modelo económico no se es claro, no se es consecuente con el mismo y además está infectado de una gran dinámica de corrupción. Se pasa a una etapa con muchas ilusiones, con pocos resultados efectivos y caemos en una lógica de presidencialismo con Congreso fuerte, porque quien llega a la presidencia de la República no tiene mayoría congresual. Congreso, no Parlamento. Solo nos toca hablar de Congreso. Y a veces ha habido quien ha tenido el gobierno que ni siquiera tiene bancada. Esto se traduce muy claramente en que en los últimos 9 años, casi 10, hemos tenido 6 presidentes y una presidenta. Y el problema es que esta estructura a la cual se ha llegado, se sostiene con una mayoría congresal que es heterogénea. No hay allí una línea común, no hay un interés general, no hay un interés público, no hay una preocupación de interés social, por lo menos asentada. Básicamente lo que vamos a tener es acuerdos coyunturales para apuntalar ventajas de los componentes de la mayoría congresal. Lo hemos visto claramente con el uso abusivo de la iniciativa de gasto desde el Congreso y el consiguiente aumento del déficit fiscal. Algo de ello sí ha querido controlar Sheri, o se usa el espacio del Congreso para cuidarnos las espaldas, como se diría entre comillas, ¿no? Espacio del Congreso, yo puedo tener o ya tengo procesos en mi contra, entonces, y apruebo un conjunto de leyes que son conocidas en el lenguaje cotidiano del Perú como las leyes anticrimen. Las leyes pro crimen, perdón. Las leyes pro crimen. Ya. Se relaja la cantidad de delitos que están entre la organización criminal, se plantea una prescriptibilidad de delitos que bajo ningún concepto deberían de prescribir y un largo, lamentablemente largo, etcétera. ¿Eh? Junto con un debilitamiento de las instituciones que no están a favor nuestro, aprovechando el cambio de composición, en algunos casos, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, cambiado a Junta Nacional de Justicia y cambiar la actual composición de la Junta Nacional de Justicia, creo que es bastante obvio, y en otros, con la separación de quien nos es incómodo, lo haga bien o mal. Si esto suena a Fiscalía de la Nación, que cada cual entienda la película como se ve o como crea conveniente que se ve. A nivel de la administración pública, tenemos una serie de problemas. Falta de gobernanza. No hay quien tenga la sartén por el mango y una masa crítica que le acompañe para saber cómo, cuándo, dónde, con qué se va a hacer ciertas cosas. Entre otros factores porque hay una ausencia de consensos o de procesamiento de las diferencias para obtener objetivos claros, sobre todo objetivos de mediano o largo plazo. Hay una lamentable falta de calificación en la función pública. Si estamos hablando de en 9 años, siete presidentes, 6 presidentes y una presidenta, pues en algunos casos quienes están en la administración ya parecen estar más bien en una silla giratoria, ¿no? No hay estabilidad. Y a eso hay que añadirle una situación de cooptación política. Hay espacios que han tenido, lamentablemente se puede decir, que tienen todavía una presencia con nombre y apellido partidario o con nombre y apellido de grupo de interés.
Esto nos lleva a una disminución de una necesaria meritocracia. Hay, por otro lado, en varios temas, burocratismo, sobreregulación, hay una ausencia de transparencia, la presencia todavía de la cultura del secreto es muy fuerte en el país, hay pocos incentivos para poder hacer un buen trabajo, para capacitarse más. Y ha habido una mala comprensión del quehacer de instancias contraloras, con todo respeto a quienes han estado ahí. La Contraloría General de la República tiene que apretar, pero no tiene que ahogar y tener contra la pared con procedimientos como se han hecho, hemos entendido el paso de Contraloría, que prácticamente hacen que la gente tema hacer algo en el cargo público que le corresponde. Preferible es el no hacer, el no mover olas, a hacer algo y que sea escrutado, no solamente desde el principio, sino en intermedio y al final, pero no con una lógica proactiva, sino con una lógica de desconfianza. Y no todo el que se mete a tener cuota de autoridad, pues está dispuesto a hacerlo mal, o de manera intencionada, malintencionada. Hemos visto también, a modo de ejemplo de este tema que estoy planteando, la reducción del margen de acción de los organismos reguladores. Estado con una economía social de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el Estado tiene un rol subsidiario, sí, el grueso de la economía es dejar la iniciativa a los particulares, pero muchas veces olvidamos que también tiene un rol solidario. Tiene que crear condiciones para evitar la exclusión, tiene que potenciar la inclusión de sectores que están fuera del libreto de quienes controlan el poder, o tiene que rechazar aquellas intenciones precisamente de mayor concentración del poder. Eh, y para esto, entonces hay actividades que quedan liberadas para la participación, la iniciativa privada, pero que se ejercen de manera supervisada, controlada, fiscalizada y en algunos casos con capacidad sancionatoria de una serie de instituciones entre las cuales destacan los organismos reguladores. Pero estos organismos reguladores han tenido graves perjuicios en su cuota de autonomía y sus integrantes enorme perjuicio en su independencia funcional. Miremos un caso que es a todas luces evidente, el caso del ahora expresidente de Occitel, Rafael Montt. Era alguien que apuntalaba su institución y apuntalaba fórmulas para poder establecer una coordinación entre los demás organismos reguladores y, ¿por qué no?, darles, como en otros países, rango constitucional y no solamente rango legal. Bueno, sin que sea la autoridad correspondiente, sin que se haga por la norma competente, Muente sale alegándose que es un delito, no, delito no, pero por una grave infracción administrativa que se quiera capacitar. O sea, la cabeza de una institución no puede capacitarse para hacer mejor su trabajo. Y ese es el pretexto para primero suspenderlo por un año y después excluirlo del puesto. Mensaje claro. Quienes están componiendo la dirigencia de los reguladores saben que hay cosas que no pueden hacer si se quieren permanecer en el puesto. Y para completar el cuadro, evidentes situaciones de corrupción, ya sea la corrupción dura, el cohecho, el peculado de uso, lamentablemente no son cosas infrecuentes en el país, o la corrupción blanda, donde la gestión de intereses se hace notar. En el gobierno de Boluarte vimos
todos, lo escuchamos todos y todas, una mm, comunicación entre dos ministros, donde uno había sido abogado de alguien que estaba en cárcel y que le pedía dinero a la pariente de quien estaba en cárcel, después pedía dinero para sacarlo porque tenía amigos en el Tribunal Constitucional, nunca, no en nuestra composición, la composición siguiente, nunca se aclaró si realmente tenía los amigos o no. Y luego ese ministro conversa con el entonces ministro de Justicia, que llega a ser presidente del Consejo de Ministros, para decirle, ponlo en una cárcel mejor o mejores condiciones. Eso aquí y en cualquier parte se llama gestión de intereses, tráfico de influencia. La actividad económica, bueno, si uno mira la macroeconomía, no estamos mal. Ahí ha habido un sostenimiento y un crecimiento, pero básicamente por dos componentes. Uno, porque sin idealizar a Julio Velarde, entonces, el Banco Central de Reserva ha hecho bien sus deberes. Ha tratado de manejar una política en sus temas que permite estabilidad e incluso crecimiento. Ahora, un crecimiento menor al que se pudo tener, pero no por factores que dependan necesariamente del Banco Central de Reserva. Y el otro aspecto importante es la coyuntura. La coyuntura lleva a que haya altos precios en algunos commodities peruanos. Estoy hablando del cobre, estoy hablando del oro. En el oro, el desorden institucional que ha creado Donald Trump al violar prácticamente todas las reglas del derecho internacional público y hacer un uso abusivo de la fuerza militar, hacer un uso caprichoso de los aranceles, país que no hace lo que yo quiero y le pongo aranceles para que pueda vender sus productos a Estados Unidos, o le subo los aranceles que ya tiene, y el uso inescrupuloso de las órdenes ejecutivas, primo hermano de nuestros decretos de necesidad de urgencia, que en Estados Unidos se usaba cuentagotas y que el presidente de los Estados Unidos ha sido muy pródigo en sus casos, así que ha comenzado a haber control judicial frente a aquello. O advertencia de un Congreso que hasta en este momento él controla, porque tiene mayoría en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, que le ha dejado hacer mucho, pero cuando ya llega a cierto punto le dicen, en esto no. Y eso no sabemos por cuánto tiempo se mantiene, ¿ya? Porque va a haber una renovación parcial que está prevista en el caso norteamericano en las dos cámaras, que Trump no quiere, pero no puede evitar porque está previsto. Ahí veremos si la película sigue la misma manera. Lo que lleva todo esto que he explicado es que muchos países, muchas empresas, muchos particulares, cuando hacen actividad económica, han dejado el patrón dólar para asumir el patrón oro. Y eso obviamente nos favorece. El Perú es uno de los principales productores de oro en el mundo. De otro lado, el cobre es un metal que cada vez se usa más en los países que están jugando un desarrollo tecnológico. Si ustedes tienen un celular, me enteré claramente a qué voy, no por casualidad son chinos, TikTok, a pesar de la coordinación que han hecho con los norteamericanos y Huawei, por citar un ejemplo. China requiere para ese desarrollo tecnológico cobre. Y también estos requerimientos se van dando en otros países. India comienza a progresar y mucho en el desarrollo de actividades de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? El cobre es cada vez más requerido y el cobre es uno de nuestros productos commodity. El commodity es aquello que tú tienes y
que te permite manejarte la economía y en este momento te permite manejarte muy bien la economía, porque los precios del cobre están más altos que nunca. No crean que el señor Kass, cuando viene a conversar aquí con el presidente Heri, solamente lo hace para hablar sobre el tema migratorio, ¿no? Desde hace buen tiempo, Chile está queriendo establecer algún tipo de alianza, de coordinación con el Perú para poder aprovechar las ventajas que nos da el cobre. Pero esas ventajas que se nos da el cobre y el oro funcionan hasta cierto punto en el espacio macroeconómico. ¿Por qué? Porque en la realidad tenemos otras cosas. En realidad tenemos una sociedad fragmentada y que no es inclusiva. Tenemos que se hacen diferencias por la raza, por la etnia, se hacen diferencias también por el nivel económico, por la región del país de la cual provienes. El abandono en fronteras es palpable, lo vimos hace muy poco en el tema de Santa Rosa y ahora lo estamos viendo en el tema de Purús. Y sin duda las cuestiones de opción de género también son un tema por el cual en el Perú se excluye groseramente en muchos casos. La economía es básicamente informal cuando no es ilegal. El 72% de la población económicamente activa del país trabaja en condiciones de informalidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago mi propio negocio o no establezco las condiciones formales o no cumplo con las condiciones formales, que a veces son muy difíciles de cumplir, para hacer la actividad que tengo que hacer a nivel de el quehacer económico, ¿no? Uso, disfrute, disposición, consumo de bienes o de servicios. Hay un crecimiento incontrolable en este momento de la minería ilegal, de la tala ilegal y del narcotráfico en este orden. Ya hemos explicado los problemas de la actual crisis de la administración pública. Hay que hacer también una referencia al debilitamiento de la sociedad civil organizada, entendido como que la ciudadanía cada vez camina menos en conjunto, enfrenta sus problemas si los puede enfrentar de manera individual, con lo cual es más débil frente a quien tiene cuotas de poder de cualquier tipo, sobre todo las de político y económico. Y hay un retroceso evidente en la forma de ser política. La actuación hoy es cada vez, por decirlo menos, es inescrupulosa. Muchos sueldos, incluso congresos sospechosos de actividades de proxenetismo y prostitución, y ahí lo dejo, o es un retroceso en la forma de entender las relaciones humanas. Uno lo puede observar claramente en dos escenarios. Quien piensa distinto a sus enemigos, hay que desaparecerlo. No hay la vocación del diálogo. Diálogo viene de dia, a través de. Yo me pongo en el lugar del otro, de la otra, por lo menos en la situación coyuntural que se tiene que asumir. ¿Ya? Y otra cosa, yo cuando tuve mucho tiempo fuera, cuando volví, ¿cómo se entienden los juegos aquí? Aquí no se juega para divertirse, aquí se juega para ganar. Miren, si no la mayoría de juegos con los cuales hoy juegan nuestros niños y nuestras niñas. ¿Ya? Se crece, pero mucho menos de lo que se puede. 3.2 ha sido el resultado que nos dice el Banco Central de Reserva y las compañías internacionales que se dedican a hacer registros de este crecimiento, ¿ya? Y crecimiento que tiene una tendencia a disminuir. En noviembre, el año pasado, solo se creció 1.3% y, como siempre ocurre en todo año electoral, el crecimiento es menor. Porque claro, la gente no quiere arriesgar hasta saber quién gana y quién pierde las elecciones. Y ahora tenemos elecciones para la presidencia, para el Congreso, que es bicameral,
para el Parlamento andino y poco tiempo después para los gobiernos regionales y locales. Y mucho de este crecimiento es crecimiento, sí, pero no desarrollo. No es un cambio cualitativo, son mejoras cuantitativas. Y eso, las mejoras cualitativas son las que realmente generan bienestar. Basta con leer a Amartya Sen para darse cuenta de eso. Y esto se ve en cosas muy duras. Mencionaré dos solamente. Los índices de alimentación en el Perú son preocupantes. Según la FAO, o sea, la Organización de Naciones Unidas, que ve todo el tema de alimentación, el 51% de la población de nuestro país está subalimentada. ¿Qué quiere decir? Que come menos de lo necesario para poder sostenerse y desarrollar sus capacidades humanas básicas, como diría Marta Sen o Marta Renur. Y de ese porcentaje, un tercio de la población, me remito a los trabajos de FAO, un tercio de la población por lo menos no come una de las tres comidas básicas del día. Con una población mal alimentada, es difícil que puedas dar un salto cualitativo en una serie de actividades que se tienen que realizar en toda sociedad que se respete. Y otro indicador preocupante es que el crecimiento económico no solamente es más reducido de lo que debe, no es que genere el desarrollo que se busca, sino que es desigual. El último dato que se me ha proporcionado revela que el 70% del Producto Bruto Interno que se genera en el Perú se da en Lima y el Callao. Un 15% en 8 regiones del país, entre ellas Arequipa, La Libertad, con todos los problemas de inseguridad que hay, Ica y alguna más. Y las 15 otras regiones, o más o menos ese es el número, 15, 14, por ahí va. El otro porcentaje, el resto generan solamente el 15% del PIB. Todo esto se fortalece con un clima de crecimiento del crimen organizado. Claro, si económicamente estamos, estamos menos mal que algunos países de al costado o de cerca, entonces las actividades buenas y también las actividades malas se proyectan aquí. Y si hay gente que está fuera del sistema por la exclusión histórica y endémica que hemos tenido, bueno, muchos de ellos no van a optar por la sobrevivencia informal, van a optar por la actividad ilegal pura y dura. El Perú ha pasado de ser el país número 40 en inseguridad en el mundo a ser el número 10. Tenemos extorsión, sicariato y ya las mencionadas minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico. Y tenemos un crimen organizado, cada vez más organizado, que ya no solamente interviene en las actividades de lo económico, de lo político, de lo social, de los particulares y del Estado. Ya no solo hay intervención, ahora hay intención de control y de posicionamiento. Eso es, por ejemplo, la extorsión, la intención de control. Tú no puedes hacer tu negocio si no pagas una cantidad de dinero. Y de posicionamiento. Los financiamientos a ciertas campañas, ¿ya?, por sectores vinculadas a las actividades del crimen organizado, nos pone en un escenario muy riesgoso. No somos todavía, felizmente, un narcoestado o un estado controlado por crimen organizado, pero la presencia del crimen organizado es cada vez más fuerte y a pesar de los esfuerzos de algunos sectores, no parece estarse controlando o revirtiendo este lamentable fenómeno.
Ahora, esto no está de casualidad. Hay un statu quo ante, hay una situación establecida que se sostiene con una alianza de fuerzas políticas articuladas en una mayoría congresal que se maneja sin un norte claro, lo que se refiere a mediano o corto plazo. Se busca la ventaja individual, la ventaja de grupo, favorecimiento con cosas que no deberíamos tener y restricción a cosas que nos puedan atacar o hacer daño en el futuro. En ese contexto viene la caída de Pedro Castillo. No es aquí el espacio para analizar si esto fue un golpe de Estado o no lo fue, si lo que se le está juzgando es por una situación de qué delito en particular. Constatamos que Pedro Castillo deja el poder. Si entramos en ese tema, en lo cual yo he expuesto más de una ocasión, se nos va el tiempo que tan generosamente nos ha asignado Derecho a Debate. Entonces, hay el recambio. Llega la vicepresidenta, que se hace la primera presidenta que tenemos en el Perú, Dina Boluarte, pero llega a un espacio donde no tiene bancada y ella se somete, no negocia, no usa los mecanismos de control, que por ejemplo, mal o bien, trató de utilizar Vizcarra y que formalmente se los estaban retaseando a Castillo. Aquí hay no una cuestión de socios, hay una cuestión de sometimiento a quien manda. Y con un manejo, además del mismo gobierno, que se nos presenta como, y hay que decirlo aunque duela, como inepto, como poco empático con la ciudadanía y con claros visos de situaciones de corrupción. No estábamos entonces, con Boluarte, ante un gobierno transitorio, sino estábamos ante un fusible que ponía por delante la mayoría congresal para sostener la situación establecida. ¿Qué pasa? Lo que pasa con todo fusible. El fusible está para durar un tiempo, pero se quema. Y el fusible se quemó, explotó. Una serie de acontecimientos van haciendo insostenible el gobierno de Boluarte. La puntilla que viene a esto es el atentado contra un grupo musical, la Agua Marina, pero ya la cosa venía muy cargada. Y pues tenemos allí a Boluarte cayendo. Se necesita entonces mantener el manejo del escenario, vacancia de Boluarte, nombramiento de Geri. Y aquí hay que tener presente algunos datos claves. Geri es parte del Congreso. Él es presidente encargado de la República en tanto y en cuanto es presidente del Congreso. Por eso hay un error mayúsculo cuando mucha gente dice hay que vacar a Geri. No, pues a Geri no se le puede vacar. La vacancia es la determinación, o por lo menos debería ser la determinación de algo objetivo que se aplica a los presidentes de la República, no a los encargados. Al señor Geri lo que se le puede censurar como presidente de la mesa directiva del Congreso. Punto. Geri, además, es parte de un grupo menor, pero que es un grupo que pertenece a la mayoría congresal. Somos Perú. Geri ha firmado muchas de las leyes controvertidas porque recortan derechos, ¿ya? Y controvertidas porque potencian una sensación de impunidad frente a quienes han cometido delitos. Y además es una persona con algunos antecedentes, por decirlo menos, comprometedores. Basta con ver las acusaciones que se hacen a su actuación en la Comisión de Economía y las acusaciones de comisión de delito que fueron en su momento archivadas por el actual fiscal de la Nación interino, Tomás Arley Álvarez. Geri debió ser entonces un presidente de transición. ¿Qué quiere decir esto? Me dedico a enfrentar
los problemas que ya hemos señalado, los de fondo del país, no los voy a resolver porque voy a estar un corto periodo manejando la maquinaria del gobierno nacional, pero yo tengo que apuntar a lo cualitativo. En este problema, dejar algo claro para poder que quien venga después tenga las bases para poder actuar. Y eso no ha pasado acá. Las variables de fondo no han cambiado. Y si han cambiado no es para mejor. Hoy en el Perú hay más casos de personas que son asesinadas que en el mismo gobierno de Boluarte. Día a día. Hay una clara improvisación. Por ejemplo, nos vienen diciendo que ya viene el plan de seguridad ciudadana y confesión de parte, relevo de prueba, nos han dicho que la base de ese plan, que algún día llegará, dicen que en el transcurso de la semana que está por iniciarse, se basará en el plan Bratton. Oiga, el plan Bratton es diseñado para una Nueva York de hace muchos, pero muchos años, cuando la actividad electiva era básicamente una actividad de no las grandes bandas transnacionales que hoy tenemos. La idea del plan Bratton es las ventanas rotas. Vamos a atacar el pequeño crimen para dejar sin iniciativa de crimen. Y ahora el pequeño crimen no es el problema. El problema es el crimen organizado, cada vez más organizado. Hay cooptación de sectores de la administración. ¿Ya? Entonces, eso es clarísimo cuando uno ve cómo se manejan instituciones como salud, por ejemplo. Falta de reflejos frente a ciertos problemas, ya está seguridad ciudadana, pero el caso del reinfo, del registro para sacar de la informalidad a los mineros informales, termina siendo el espacio que la minería ilegal aprovecha para seguir gozando de muy buena salud. Y frente a eso, hay una posición del gobierno que debe retroceder frente a una mayoría congresal que está pesando en las próximas elecciones y que convalida una situación que para el desarrollo de un país es insostenible. Dejar que la minería ilegal siga caminando por un plazo más, que nadie sabe si se va a hacer ese plazo, va a ser prorrogado, bueno, es un muy serio problema. Y hay cooptación de sectores, hay falta de reflejos para ciertos problemas, hay falta de claridad para enfrentar muchas materias. Perú es un muy buen ejemplo de eso. Se avanza, se nombra un grupo de trabajo para que pueda plantear una alternativa frente a una empresa que económicamente está muy mal. ¿Ya? Esa iniciativa es dejada de lado por alguien que quiere mantener la situación de la empresa. Esa persona es sacada y ahora estamos en el asunto de cómo resolvemos. Para algunos lo que se está planteando es una reestructuración, para otros es una privatización. En rigor, aún asumiendo que es una reorganización, hay un problema. Se está confiando en un plazo muy corto la gerencia, la gobernanza de esta reestructuración a una institución que hasta hace muy poquito lo que ha hecho es ser la gran vendedora de los proyectos o la gran colocadora de los proyectos que tengan las diferentes entidades estatales. Recién con unas normas que antes tienen muy poca vigencia, son muy, valga la redundancia, muy recientes, se ha planteado que Proinversión sea la institución que va a dar el asesoramiento técnico, la que va a destrabar los problemas en los grandes proyectos nacionales. Veamos si no la nueva ley de APPs que va a necesitar. Lo que ha cambiado, y una cosa más, el mantenimiento en la gestión GERI o el ingreso de personas al funcionariado con graves cuestionamientos.
Lo conozco de años, pero yo más que amigo de mis amigos, soy amigo de la verdad. Y porque estuvo en la misma universidad que yo, aunque promociones mayores, lo conozco. El presidente, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario tiene serios cuestionamientos, incluso reconocidos por el mismo presidente Gerí, quien planteó que para principios de este año, y ya vamos día 18 de enero, iba a haber una propuesta de reforma total, iba a cambiarse, suprimirse el Instituto de Deber Penitenciario, se le iba a decir muy buenas gracias, muchas gracias a la persona que lo encabeza, e íbamos a tener una institución completamente nueva con un diseño distinto. Eso no hemos visto nada. O en algunos casos, lo que ha ido el ingreso, por ejemplo, a la administración del ámbito minero, de gente que está anotada en el REINFO, o sea, gente que hace minería informal o minería ilegal. Y ellos van a ser los que van a calificar cómo se, comillas, formaliza a quienes hacen esta actividad. Lo que ha cambiado es el estilo. Hay más presencia. Ah, en los primeros días ya casi era asfixiante la presencia en la calle del presidente Gerí y su entorno. Los ministros iban hasta a revisar comisarías. Ya. Está bien que hay que revisar las comisarías, pero ¿qué tiene que ver en la revisión de la comisaría o una responsable política de un sector o de varios, como es un ministro o una ministra? El ministro de Medio Ambiente, que podrá ver, entender en la comisaría los temas ambientales. Bueno, hay más empatía, sin duda. Eh, Teníamos una presidenta que pasó más de un año antes de hablarle a la prensa. Él estaba buscando cámaras todo el tiempo. Hay muchos gestos, pero esto parece la historia del gato pardo. Vamos a cambiar algo, pero no vamos a cambiar en fondo y en realidad todo queda más o menos como está. Sí, y además, incluso esto va para peor. Aumenta la criminalidad y son más muertos los que hay por día. No se puede controlar la extorsión, no se puede controlar al sicariato, no se puede controlar la minería ilegal y, este ya es un gobierno, no se ha podido manejar el tema de la inmigración y este es un gobierno que ya está casi a la mitad de su gestión, porque seamos claros, una vez que se haga la elección prevista para abril, y que va a ser elección, ya va a estar establecido quiénes están en las dos cámaras del Congreso, quiénes están en el Parlamento andino, y las dos votaciones, por tal como va la cosa, nadie va a tener 50% más uno de los votos. Eh, Vamos a tener una segunda vuelta, pero más o menos ya queda claro si no es X, es Y quien llega a la presidencia. Y a partir de ese momento es como cuando ya está un general cerca al retiro. Se le escucha, pero no se le obedece tanto. Estamos pensando más bien en seguirle al recambio. El gobierno, si nos ceñimos a categorías jurídicas, el gobierno o en la ciencia política, el gobierno de Gerí, más que un gobierno de transición, más que un gobierno que genere variables, o sea, enfoque en variables digamos, centrales y las enfrente y tenga soluciones para eso y deje cambios cualitativos que puedan ser aprovechados por quien viene, porque obviamente en un periodo tan corto de gobierno no se puede revolver el sol y convertirlo en luna, ¿no? Lo que se ha hecho es más un gobierno de transacción. Yo negocio contigo para ir avanzando en esto, yo negocio con el otro para ir avanzando en esto. Y lo último, lo que algunos de manera socarrona han llamado el Chifagate. Y esto trae cola.
¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Un medio de comunicación pone en conocimiento de todos y todas que el 26 de diciembre el presidente Geri, en una actitud muy extraña, va, va con capucha y con morral, ¿no? O sea, para que nadie lo reconozca, él mismo lo ha dicho, no quiero firmar autógrafos, entra a un local de Chifa, que es para quienes nos estén viendo de fuera del Perú, son restaurantes de comida de fusión, entre comida china, sobre todo china cantonesa, y al gusto peruano, entra en un Chifa, ¿ya? A reunirse con un empresario chino. Ya de eso en el país tenemos muy malas experiencias. Con Castillo Zarratea, con, con Boluarte, cuestiones como las del cofre, ¿no? Presidencial. O sea, cosas que se hacen fuera de la formalidad, fuera del protocolo, que no se informan y que muchas veces pueden implicar una negociación, ya sea de tipo político o de tipo económico, que se está manejando no por los canales formales. La cosa se pone peor. ¿Por qué? En la madrugada de hoy, las primeras horas de hoy, el presidente Geri ha salido en una grabación muy corta. Cuando él tiene que dar explicaciones, a veces muy largas, las hace muy cortas, ¿no? Cuando se establece el completamente ineficaz estado de emergencia en varias zonas del país, por primera vez fueron 45 segundos que se tomó el presidente Geri para explicar que había estado de emergencia. Y ahora, un poquito más largo, pero lo que ha dicho es, yo cometí un error, no debí ir de esa manera a reunirme con el no registrado, con el empresario chino, y a comentarnos que fue con el ministro del Interior, con el general retirado Tiburcio. Eso está bien, pero es insuficiente. En primer lugar, porque saltan las contradicciones. Cuando Geri fue compulsado para hablar sobre el tema, al principio decía que él fue invitado por el empresario chino para ver asuntos particulares. Ahora ya no señala eso. Ahora señala que él estaba acabando misión oficial, labores oficiales, con el señor Tiburcio, con su ministro del Interior. Muy curioso, ¿no? Eso de sabemos que él usa un estilo informal, muy parecido al estilo del presidente de El Salvador, Bukele, pero ya eso de hacer funciones con capucha y morral, ¿m? Bueno, sobre gustos y colores. En segundo, entonces, no es lo mismo decir me invitaron para ver cosas personales que voy con un ministro porque acabamos de trabajar y me quiero comer un chifito. Y hay una cosa más delicada todavía. El presidente Geri señala que va a ese restaurante porque el empresario chino, que es el dueño de eso y de varios negocios más, es un amigo suyo desde hace años, un buen amigo suyo desde hace años. Pero al parecer no conocía muy bien al amigo. Ese amigo empresario chino, tiene varias empresas y entre una de ellas una que tiene pendiente de concluir la puesta en funcionamiento de una hidroeléctrica, Pachachaca 2, en la región Apurímac, donde se han invertido más de 24 millones de dólares. Y tú te vas a ir a reunir sin protocolo con una persona que le está
debiendo al Estado el cumplimiento de una obra donde se ha invertido 24 millones de dólares. ¿Qué vemos entonces? Vemos un gobierno que ha quedado más gesto en las buenas intenciones, pero de las buenas intenciones está empedrado el camino que nos lleva al infierno, decían las viejas limeñas, ya que hoy día es el día de Lima, puede traerse esta colación, y comenzamos a ver ciertos rasgos que han sido duros en la política peruana que se repiten. Seguimos improvisando, seguimos permitiendo la cooptación de sectores por el Estado, no hay reacción frente a ciertos problemas, pregunten si no, perdón, donde, en los lugares donde siempre vienen las lluvias y siempre vienen las inundaciones. Lo que ahora ha pasado es que han venido un mes y medio antes. Pues es el problema de todos los años. Y nos han agarrado sin previsión alguna. Ahora lo que se ha dicho, declaremos a varios distritos en estado de emergencia para poder atenderlos mejor. Pero ¿cuál es la estrategia? ¿Qué se va a hacer? ¿Cuáles son las medidas de corto, de mediano, y largo plazo en estos espacios? Nadie nos ha dicho una sola palabra. ¿Ya? Y ahora además, no solamente hay estos problemas de falta de reflejos, de falta de claridad, de cooptación, de mantener a funcionarios y funcionarias que alguien sabe pueden estar allí, ¿no? Acaba de entrar a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral una persona, la cual me puede merecer mucho respeto, no la conozco, pero me puede mucho respeto, cuyo mérito principal parece ser que tiene amistad en el Instagram con el presidente Gel. El estado de la cuestión es preocupante. Tenemos un presidente que todavía conserva un respaldo importante de la ciudadanía, porque claro, la comparación con Boluarte ilusiona a cualquiera, pero un presidente que en 2 meses ha bajado 7% de aceptación ciudadana, según la encuesta que acaba de publicarse a nivel nacional. Y comenzamos a ver que las promesas y los gestos se van agotando porque no hay acciones específicas ni planteamientos que se sostengan en el tiempo para enfrentar problemas de enorme gravedad. Y además, ahora comienzan a conocerse situaciones extrañas, inconvenientes para el quehacer de un presidente o de una presidenta de la República. Un presidente y una presidenta de la República no puede, o presidenta de la República no puede, mayúscula, resaltador, confundir lo público con lo privado. No puede. Entonces, porque si supongamos que la versión que ha dado ahora es la versión correcta, no puede ir porque le tuvo hambre después del trabajo que hizo y decirle al suministro, oye, vámonos al chifa de mi amigo. No, las actividades de un presidente, o una presidenta, están registradas. No puede reunirse con cualquiera fuera de cierto protocolo, y menos con alguien que está debiendo el cumplimiento de una obra estatal de gran envergadura, 24 millones de dólares. Un poquito más en realidad, más de 24. No pinta bien lo que está pasando con el gobierno genérico. Ojalá por el bien del país que sean algunos correctivos importantes. La primera reacción del gobierno de Gería ha sido la de la autoprotección. Se ha movilizado a las actuaciones por el aniversario de Lima en bloque con todo su gabinete para demostrar que estamos unidos frente a lo que se decía de algunas rencillas con ciertos miembros del gabinete. El mismo jefe de gabinete de asesores, de gabinete de ministros, ha salido a declarar diciendo que él y el presidente hizo la misma cosa, cuando el rumor que corría en medios es que había una carta de renuncia por mí.
Bueno, para bien del país, esperemos que las cosas no sigan como están y que entienda en los meses que le queda de actividad al presidente Geri, porque plantear una censura en el Congreso no va a funcionar. No va a funcionar porque quien lo ha puesto allí es la mayoría congresal. La mayoría congresal, salvo que esto signifique, o sea, un desgaste muy grande, como fue lo de Boluarte, no lo va a sacar de ahí. Ahora, si en estos días comienzan a aparecer situaciones comprometedoras para el presidente Girí, conversamos y lo vemos. Pero en este momento, tal cual está la situación, siendo la potestad de una correlación dentro del Congreso para ver si le quitan el cargo de presidente de la mesa directiva del Congreso y por ende deja de tener la encargatura de gobierno, Geri se queda. Ahora, ¿cómo se queda? ¿Qué va a hacer para asegurar condiciones básicas y dejar el asunto encaminado para el nuevo gobierno? ¿Qué va a hacer con respecto a seguridad ciudadana? ¿Qué va a hacer con respecto a la seguridad en general? ¿Qué va a hacer con respecto a la minería ilegal? ¿Qué va a hacer con los problemas de infraestructura gravísimos que tiene el Perú? ¿Qué va a hacer? Hay muchas preguntas sobre qué va a hacer, qué va a dejar, por lo menos instalado, encaminado, y lamentablemente pocas respuestas. Muchísimas gracias por haber escuchado este comentario, que no tiene ninguna connotación ni político partidaria ni peyorativa. Es una apreciación de un profesor de Derecho Público frente a los acontecimientos que están pasando y cómo están pasando. Muchísimas gracias a Derecho y Debate por la invitación y quedo abierto a la ocasión de preguntas si es que ésta se genera. Ahí me dirá la persona que está organizando la actividad. No hay preguntas, ¿no? Bueno, muy agradecido de todas maneras por la atención a esta exposición y si hubiese alguna inquietud de quienes están presentes o eventualmente de quienes le escuchen la grabación de esta intervención, canalizarla con derecho de debate y yo con todo gusto absolveré en las medidas de mis posibilidades aquello que se pregunte o aquello que se comente. Muchísimas gracias y hasta siempre.